Entonces, acá está como lo que estoy rescatando de Gooding y Rawls, la relación subordinada de la justicia correctiva a la justicia social. Entonces, la idea es esta. La principal justificación de la justicia correctiva es el principio de autonomía individual. Esto es Gooding. Entonces, Gooding dice que la razón para compensar a alguien es para proteger los proyectos y las decisiones de vida de esa persona. El argumento es, cuando hay un daño ilegítimo, los proyectos o las decisiones se ven pues damnificadas, y eso quiere decir, es un daño a la autonomía, porque es un daño como a la autorregulación o al autodesarrollo de la vida. Entonces, la idea es muy básica aquí, es que la compensación, Leo, si es suficientemente rápida, completa y segura, restaura las condiciones en las que con las que la gente estaba contando cuando hicieron sus planes. Y si la reparación llega, pueden retomar sus planes tal y como los habían planeado. Entonces, la idea es proteger, asegurar los planes y las decisiones y los proyectos de la gente. Lo que usted planeó, se lo dañaron, se estrelló, lo atracaron, entonces le tienen que devolver su dinero porque usted lo pensaba usar para algo. Esa es como la idea muy básica de justicia correctiva. Entonces, otra manera de ponerlo es sostener y proteger expectativas legítimas. Otra manera de verlo es también como un lado más, digamos, casi punitivo, es hacer a la gente responsable por sus actos u omisiones, por los daños que hace. Entonces, una cita muy básica de Rawls, y esto es como lo que conecta la idea de autonomía y la idea de estructura básica o instituciones. Entonces, o sea, voy a ir un poco rápido y esto es complejo, pero creo que la intuición es bastante clara y de hecho simple. Es que la esfera de la autonomía individual y de las expectativas legítimas se define por lo que Rawls llama background institutions, just background institutions, o sea, instituciones de fondo que son justas. Entonces, voy a leer este pasaje largo, pero clave de liberalismo político. Entonces dice, lo que estamos buscando en la teoría de la justicia, o cuando queremos hacer justicia, es una división institucional del trabajo entre la estructura básica y las reglas que aplican directamente a los individuos y a las asociaciones, que deben ser seguidas en transacciones particulares. Entonces, la división del trabajo aquí es entre la estructura básica y reglas interpersonales, entre otras las reglas de la justicia correctiva. Entonces, la justicia correctiva es un elemento como en la arquitectura rawlsiana de la interacción justa. Entonces dice, si esta división del trabajo se puede establecer, los individuos y las asociaciones se los deja libre para que avancen sus fines más eficientemente o más efectivamente dentro de las reglas de juego provistas por la estructura básica. Entonces, la idea aquí es que los deberes de reparación se disparan, o su fuerza viene de movidas ilegítimas dentro de las reglas de la estructura básica. Esa es como la idea. Entonces, hay que eliminar tanto como sea posible los efectos de movidas ilegítimas dentro de, digamos, el juego de la sociedad justa, por así decirlo, dentro de las reglas de juego justas de la estructura básica. Bueno, entonces esa es como la intuición básica o la concepción liberal igualitaria de la relación entre las dos justicias. Ahora, o sea, tengo que correr mucho, pero bueno, los efectos de la guerra, sí, muy estilizadamente. La razón por la que dudo de que Colombia, digamos, clasifique a lo que viene a continuación es porque el conflicto colombiano es muy particular y no todos los stylized facts que voy a presentar parecen aplicarse. Pero bueno, primero, muchas veces en la guerra, o con frecuencia en muchas guerras, el daño es la regla y no la excepción. Entonces hay como intromisiones muy extensas en los planes de vida y en las elecciones de las personas. En algunos casos, más del 50% de la gente experimenta directamente daños asociados a la guerra. Acá una observación es que la justicia correctiva tiene sentido cuando el daño es la excepción y no la regla. Pero cuando el daño es la regla y no la excepción, entonces las cosas son más difíciles. Acá no estoy citando casos particulares, pero no sé, Mozambique es un caso obvio, y bueno, las grandes guerras europeas obviamente también. Entonces, Colombia, bueno, brevemente, tal vez en Colombia esto no se aplique, que el daño sea la regla en vez de la excepción. Otra cosa muy importante es incertidumbre durante la guerra. Entonces, hay mucho riesgo y hay lo que llaman los economistas
no segurabilidad, no sé cómo traducir uninsurability, pero es imposible calcular el riesgo, porque el riesgo hay total incertidumbre. Entonces, por tanto, es imposible cuantificar las oportunidades perdidas y el potencial de ganancia perdido. La cosa se vuelve demasiado incierta como para ser calculable en escenarios paralelos o contrafácticos. Pues, como esto sí que lo sabemos, hay robo y violencia indiscriminado, hay abuso del poder estatal y hay uso del poder estatal para la guerra y no para, pues, proteger los derechos de los individuos. Rápidamente, colapso de instituciones del Estado, acá unos pocos ejemplos. Toma de propiedad forzada, ocupación forzada, muy común en la Segunda Guerra, en Bosnia, en Timor del Este, en Colombia. Destrucción de los registros de tierra. Esto fue una política deliberada en Timor del Este cuando los de Indonesia abandonaron después del referendo. Destruyeron deliberadamente el registro de todas las propiedades. En algunos casos, como Catherine Boone ha mostrado, no hay ni siquiera un registro de tierras. Otro asunto que fue muy claro en Ruanda, la profesión de los abogados colapsa. Dice, bueno, en un reporte sobre Ruanda, el 95% de los abogados y jueces fueron o asesinados o exiliados o puestos en la cárcel. Entonces, 95%. Y también hay colapso de los sectores productivos, destrucción deliberada de infraestructura. Mozambique, el 47% del sector agrícola fue destruido, capital inmóvil 40%. Mozambique fue una guerra muy, muy extrema. Flujos de desplazados. Entonces, ahora, estos son como los hechos así estilizados, digamos, de cómo la guerra impacta a la gente en sus planes, en sus proyectos, en la estabilidad, en la certidumbre. Entonces, concluyo acá, o saco el balance. Tras la guerra, las elecciones y los planes de la preguerra no se pueden restituir. Hay demasiados elementos perdidos. He leído en muchos, leía el libro de Ana María Ibáñez hablando de cómo uno debería lograr que los desplazados retomaran sus redes sociales en las tierras de origen. Y me preguntaba, ¿hay redes sociales en las zonas de origen? O sea, la verdad es que no sé lo suficiente, pero quizás no hay nada que retomar allá, o no es muy claro. En todo caso, la idea de reparar, de que puedan volver para retomar su vida, me parece que tal vez no tenga en cuenta las dinámicas de la guerra, de una manera que debería tener en cuenta, como realmente la profundidad del daño. Entonces, otra cosa es el colapso de las instituciones, digamos, del background institutions, que sostienen y definen los límites de la autonomía. Entonces, ya no estamos en una sociedad bien ordenada, como bien decía el profesor Uprime ayer, y en ese caso tal vez tengamos que pensar distinto todas estas categorías. La otra cosa es inestabilidad y incertidumbre durante la guerra. Entonces, hay mucho, lo que llamo acá contingency planning, como planes a corto plazo, informales, de subsistencia durante la guerra. Entonces, se sigue una especie de semi-teorema que dice, mientras más extendida y generalizada la destrucción de la guerra, mientras más larga sea la guerra, más débiles serán los deberes y derechos de reparación. Dos sugerencias. Que por debajo de un cierto umbral de justicia social, la prioridad de dotar, digamos, los programas de justicia social cancelan las demandas de justicia correctiva. Solo cuando todo el mundo está por encima de un cierto umbral podemos entrar a considerar demandas de reparación. Otra sugerencia aquí, las reparaciones similar. Las reparaciones debidas a los que no terminan muy pobres o los que están ricos igual al final de la guerra, solo se deben si no hay nadie debajo. Es equivalente, si no hay nadie debajo de ese umbral. Entonces, pues se me está acabando el tiempo, pero